porque mi noción del progreso no es mesiánica, pero si nos dejamos la humanidad por el camino, que no hay progreso, caminamos hacia la extinción. Las mujeres, los indígenas, los animales, los robots, los insectos, viene con los mandamientos que hay que cumplir, y si vos no estás de acuerdo, sos o un zurdo encubierto o, no sé, un facha encubierto. Es que el pensamiento crítico se ha convertido prácticamente en una acción clandestina, porque como no tengas cuidado, ahora es el feminismo racializado, ahora es el feminismo islámico, ahora es el socialismo ecológico y feminista, o sea, pero claro, tú miras realmente qué tiene de socialista eso, nada. Tirar abajo la idea de la verdad, que ya había caído con la muerte de Dios, es algo que atraviesa todo el siglo XX y el siglo XXI. Incluso la ciencia hoy habla de consenso, y ya no habla de verdad, habla de verdades temporales. Buenas a todos, por fin, que lo anuncié hace 2 meses, yo creo. Tengo el placer de tener aquí a Mane Tatulian, filósofa, escritora, docente también. Un placer tenerte aquí por fin. Un placer, Roberto, después de tanto tiempo poder finalmente coordinar. Gracias por la invitación. Bueno, creo que después de las conversaciones que hemos tenido, el centro siempre ha ido, se ha iniciado por lo mismo, que es la cuestión de la modernidad y posmodernidad. Estamos acostumbrados aquí en España a que hay mucha gente que pone en entredicho lo que está pasando ahora, nada más que para ellos es la modernidad, para ellos todo lo que surge o que es posterior a la Revolución Francesa es la modernidad en abstracto, cuando la modernidad ya no existe. Vivimos en esa posmodernidad líquida en la cual, bueno, en el antiguo régimen el foco estaba puesto en Dios, en el centro de todo. En la modernidad es el hombre, que es a lo que yo creo que habría que volver. Y lo que tenemos ahora, bueno, en tus libros hablas de que ahora está en la máquina, en los animales que se han humanizado. También hablas del consumo, que me gusta mucho porque yo lo hilo con lo que decía Michel Clouscar sobre el consumo y sobre lo que decía Marx de mercantilizar al hombre, ¿no? Y convertirnos en una mercancía o en unos datos sin más. Así que sobre esto, ¿tú dónde crees que está puesto el foco ahora mismo? Genial, muchas gracias por la intro, Roberto. Este es un tema realmente muy extenso, pero muy interesante. Nosotros vivimos, como vos muy bien mencionaste, en la época posmoderna, y yo siempre digo, no podemos entender la época en la que vivimos sin entender de dónde venimos también, es decir, sin entender cuál es el antecedente histórico, cultural, filosófico del cual se desprende esta posmodernidad. Porque, a ver, muchos asocian la posmodernidad con la modernidad, y en realidad lo que hay que tener en cuenta acá es que el prefijo post de posmodernidad no es tanto un después de la modernidad, sino que muchas veces es una antítesis, es casi una antimodernidad, porque cuando uno ve el discurso filosófico de la posmodernidad y el discurso filosófico de la modernidad, va a ver que casi todo el esfuerzo y la energía de la posmodernidad está en superar las premisas, el discurso filosófico, las categorías. Si se acuerdan, la gran razón ilustrada, por ejemplo, o el sujeto en mayúscula, eran categorías sólidas y estructurales de lo que era la modernidad, que en toda la posmodernidad lo que se va a intentar hacer es dislocar y socavar esas categorías, por diversas razones. Pero la clave es entender que el mundo moderno del cual se despega esta temporalidad posmoderna de la cual venimos, no es solamente una continuación, es muchas veces casi una patología, podríamos decir, porque muchas ideas que comienzan en la modernidad, en la posmodernidad, continúan, pero en su versión, incluso diríamos, transfigurada o pervertida, y entonces es clave hacer esta diferenciación que iremos indagando en mayor profundidad durante el intercambio, pero mencionaste la idea del hombre, ¿no? Y esta idea de hombre en mayúscula asociada mucho también con la idea del sujeto, ¿no? El sujeto en mayúscula como el subjectum, el fundamento, es una idea clave en la modernidad, una idea que tenía que ver con, con el núcleo central del discurso filosófico de la modernidad, un discurso filosófico antropocéntrico como el que ya había dado inicio al Renacimiento, y un discurso que se va a querer intentar socavar en todo lo que es la posmodernidad, en todos sus aspectos, y a estos ya entraremos, pero lo más interesante de la posmodernidad es ver cómo el animalismo, el feminismo, el ecologismo, el postcolonialismo, el poshumanismo,
todos ellos de alguna forma, pero coinciden siempre en un objetivo. Y ese es justamente el de liquidar esta centralidad de la idea del sujeto, como se había presentado como el núcleo del discurso filosófico de la modernidad. Entonces ahí es donde se genera justamente la unidad de lo que es el discurso filosófico postmoderno, teniendo, si bien las formas son diversas, pero teniendo siempre un objetivo en común. Para aclarar términos, porque si no estás familiarizado con, o te has leído en este caso tu libro, casi todos los filósofos tienden a tener como categorías propias o interpretaciones de categorías. En este, que es uno de los dos que me he leído, La singularidad radical, haces una que yo entiendo de dónde viene, pero yo, por ejemplo, que vengo del marxismo, claro, para mí la liberación es otra cosa, ¿no? Pero cuando lees cómo lo desarrollas, que quiero que hables un poco de la diferencia que haces entre liberación y libertad, ¿no? Que luego hablaremos del tema de la información, el dataísmo y demás, pero sí que es verdad que cuando lo llevas a las luchas de ahora, a esa parcialidad, a, bueno, pues esas luchas que han sustituido un poco dentro de la izquierda o del marxismo, del comunismo, etcétera, al sujeto revolucionario, ¿no? Es como una masa difusa de minorías, de supuestas opresiones, que sí que hablan de liberación, pero claro, ¿liberación de qué? ¿Liberación para qué? ¿A qué colectividad está liberando? ¿Hasta qué punto no es una liberación individual que ni siquiera es una liberación? Claro, y comparar eso, porque antiguamente en los años 30, cuando se habla de liberación, te imaginas liberando países de la opresión de una potencia, pero cuando ahora esta gente con las modas, incluso con la solidaridad, lo hemos visto con ejemplos de guerras que con unas se solidarizan y que son liberaciones y otras es como si no existieran. Pero yo veo ¿cómo decirlo? Ese avance que ha habido de cómo era una liberación antes, de lo que es la liberación ahora. Entiendo qué es lo que quieres decir aquí con el tema del feminismo, de la negación de... Y me gustaría que hablaras un poco de ese concepto de liberación frente al de libertad, que es bastante diferente, y luego ya nos metemos un poco en materia. Genial. Bueno, antes que nada, como un pequeño prefacio también a eso y continuando lo que decíamos antes, la posmodernidad tiene un cierto carácter, sé que suena un poco dramático, pero un carácter como funerario en un sentido, porque hablamos de una época donde venimos de la muerte de Dios, la muerte del sujeto, o sea, la muerte de Dios con Nietzsche, la muerte del sujeto y del hombre con Foucault, la muerte de la metafísica con Heidegger, la muerte del arte con Danton, la muerte de muchas de las grandes categorías, ¿no? Que venían de alguna forma a ordenar lo que era el discurso filosófico moderno. Entonces, muchas de las grandes ideas de la modernidad, incluyendo la idea de libertad, incluyendo la idea de progreso, incluyendo la idea de lo humano, de alguna forma se degradan en la época posmoderna y ya dejan, o sea, continúan sucediendo desvinculadas a ese discurso original del que formaban parte. Entonces, con la libertad pasa un poco lo mismo, que cuando uno ve la libertad, y ahí voy a dar como dos aspectos de esta cuestión de por qué sería diferente la percepción de la idea de la libertad de la liberación. Cuando uno ve la idea de la libertad moderna, está implícita, y esta es la paradoja, pero está implícita la idea del límite. La libertad tiene que ver, su contraparte es la idea del límite también. Y esto uno lo puede pensar en distintos aspectos. Por ejemplo, pienso en la filosofía política de Hegel y cómo Hegel definía la libertad. Y él decía, si uno ve el estado de la naturaleza, que en una primera instancia parece que es el estado de libertad absoluta, ¿no? Porque no hay reglas, no hay leyes, en realidad lo que predomina es la violencia, y no hay libertad justamente, porque un animal se come al otro, uno le quita a uno otra cosa, entonces se genera un estado de caos del cual no puede brotar la libertad. En cambio, el Estado imponiendo las leyes, que son límites, crea las condiciones de las cuales va a surgir la libertad. Es decir, la libertad es un producto de un límite, o la libertad surge de haber primero establecido un límite. Después eso lo podemos llevar al nivel humano también. Cuando yo establezco los límites de un ser humano, que no son fronteras que a mí me dividen del resto o me separan, pero yo cuando establezco un límite, yo separo el adentro y el afuera. Yo separo al otro del yo. Yo separo a la ideología de mi propia interioridad, al Estado de mi propia interioridad. Entonces el límite, incluso políticamente hablando del individuo, a mí me da un espacio para obrar en libertad y dentro de los límites de mi propia autonomía.
Cuando uno va ahora a la liberación, y acá un pequeño comentario, esta diferencia libertad-liberación la trabaja muy bien también Jean Baudrillard, el filósofo francés. Él habla justamente también de este como nuance que se produce igualmente con lo global y lo universal, va a marcar también ahí la diferencia. Entonces la liberación es, yo suelto las cadenas y el arraigo de algo, pero voy hacia lo indefinido, es decir, no tengo un telos. Yo hacía la analogía con la liberación de las partículas, ¿no? Es decir, cuando las partículas se salen de su centro, de alguna forma hay como un movimiento azaroso e impredecible, porque no es una liberación que tiende a algo, sino que es solo dejar atrás lo que a mí me encadena, pero no hay un telos. Es como una libertad sin telos, por así decirlo. Y creo que en los discursos contemporáneos el foco está justamente puesto ahí. Es, por ejemplo, yo que trabajo la cuestión del trans y el posthumanismo, ellos van a proponer que, en esto seguramente ahondaremos porque tiene que ver un poco un poco no, tiene que ver bastante con la subjetividad postmoderna, pero la idea es, me libero de lo que significa ser un ser humano, dejo atrás todas esas categorías, ya sea biológicas, metafísicas, anatómicas, antropológicas, etcétera, que a mí me determinan, me limitan, me definen lo que es un ser humano, para hacer del ser humano un espacio de experimentación y convertirme en lo que básicamente crea que me puedo convertir. El prototipo de las filosofías contemporáneas de lo que estamos diciendo es el transgenerismo, el feminismo, ¿sí? Etcétera. Es decir, hay una subjetividad, como diría Braidotti, nómade, ¿no? O sea, yo estoy todo el tiempo siendo y nunca soy algo. Pero para llegar a digamos, a ese estado de las cosas, primero me tengo que liberar de categorías que a mí me atan a definiciones concretas, a limitaciones y a formas concretas. Y buscar la libertad morfológica, como le dicen los transhumanistas. Convertirme en lo que mi propia voluntad me dicta. Sobre los límites, claro, porque la gente con los límites a veces no se da cuenta de que es una tendencia general. O sea, no es solo las fronteras, por ejemplo, no es solo lo que te define a ti como individuo. O sea, cuando quitan esos límites, o sea, en realidad están eliminando ese mundo interior. O sea, te están, bueno, homogenizando, un poco lobotomizando también, realmente para tener, yo estoy mucho con Luskar porque es un autor que me gusta mucho en este sentido, pero para tener gente necia, sumisa y consumidores sin identidad ninguna, que no se pueden coordinar, o sea, que también esta eliminación de límites fuera de ese mundo que nos prometían de un gobierno central, que todo será igual y todo será magnífico y habrá libertad. Luego hablaremos del concepto de libertad, pero en realidad es lo contrario, es decir, va a haber más control por parte del poder que nunca, porque ni siquiera eres algo que pueda confrontar contra lo que te imponen y tampoco eres una colectividad, que luego hablaremos del individualismo de la colectividad, tampoco eres una colectividad que pueda frenar o se pueda unir para hacer de retén a lo que te quieren imponer. De hecho, muchas veces, incluso yo he oído a gente post-marxista, el post para mí es anti también en este caso, que ellos defienden esto, es decir, pero en realidad lo que hacen es renegar de la colectividad y de esa identidad de la colectividad, porque el marxismo sí busca esa emancipación como algo colectivo del hombre, y sí es una ideología, o por lo menos Marx pretendía que lo fuera, humanista, es decir, que sí pone el foco en el hombre, y sí pone el foco en lo colectivo, que no es más que un conjunto de hombres. Y claro, esos posts, y sobre todo de la izquierda en general, que ha asumido algunos rasgos del marxismo, pero solo lo que les ha convenido y que es lo hegemónico ahora, en realidad apuestan por no todos, pero muchos, por este poshumanismo, por esta eliminación de límites, por todo esto. Y realmente son pos en el sentido de anti. O sea, creo que es el mejor ejemplo para mí. Totalmente. De hecho, la cuestión de los límites acá es clave. Y si nosotros en un momento nos fijamos, toda la tendencia en todas las betas posibles tiende a la eliminación de los límites. El posthumanismo borra la diferencia entre el ser humano y los otros entes, el feminismo quiere borrar la diferencia entre el hombre y la mujer, el transhumanismo quiere borrar la diferencia entre el ser humano y la máquina, el capitalismo borra la diferencia entre el ser humano y la mercancía, y así hasta el infinito.
Fijémonos incluso en la propia arquitectura en la cual vivimos. Las casas suelen incluso tener, ¿no?, esta eliminación de los límites entre los espacios, ¿no? Esto de lo integrado, incluso dentro de un propio hogar, ¿no? Esto que no es un detalle menor, pero nos habla un poco también del modo de eliminación de los límites, ¿no? Hace poco también en una de nuestras clases de filosofía, uno de nuestros estudiantes en psicología decía, en psicología los trastornos border, todo lo border, ¿no? O sea, la cuestión del límite, incluso en psicología, lo que se está tratando y conceptualizando está teniendo que ver con la eliminación del límite. La propia situación de la globalización, ¿no? Que es la eliminación de los límites. La globalización engloba todo dentro de sí misma, ¿no? Entonces, en todos los ámbitos estamos viendo una eliminación del límite, pero cuando uno piensa el límite, no solamente desde el punto de vista de la geografía, de la frontera, de lo que divide, de lo que separa, sino que piensa el límite como una condición de posibilidad, y acá podemos entrar en términos filosóficos, epistemológicos, políticos y demás, incluso biológicos, porque yo siempre doy este pequeño ejemplo, ¿no? Pero la célula no podría existir si no tuviera una membrana plasmática. La membrana plasmática no separa la célula de su entorno, todo lo contrario, maneja el ciclo vital y maneja el intercambio que la célula tiene con su entorno y le permite digamos, su existencia vital, básicamente. No es que la célula está recluida del órgano o del cuerpo, sino que permite, es la condición de posibilidad de vida para la célula. Lo mismo pasa con el ser humano. Si nosotros no tuviéramos un límite marcado, muchas de las cuestiones que significan ser un ser humano, como la cuestión política, donde yo tengo una frontera, tengo de alguna forma un escudo inmunológico cuando yo tengo una frontera clara que me separa del otro, del Estado, del afuera, del exterior, de la ideología o de lo que fuere. Y no estamos hablando de un individualismo aquí, estamos hablando de las condiciones básicas que determinan a un ser humano, ¿no? Incluso cuando uno entra, por ejemplo, acá sin irme de tema, pero si uno entra en epistemología, por ejemplo, y todo lo que son las condiciones de posibilidad del conocimiento y todo lo que es la filosofía kantiana y demás, necesitas una concepción de límite para establecer las condiciones de posibilidad del conocimiento. O sea, los límites son en realidad posibilidad. Incluso la autorreflexión, por ejemplo, cuando el hecho de que esto es algo claramente humano, pero el hecho de que podamos nosotros reflejarnos sobre nosotros mismos, solo puede reflejarse sobre sí mismo algo que tiene un límite, porque si no, no se podría generar la autorreflexión, ¿no? Y cuando uno empieza a ver cómo tratan el tema del límite, o mejor dicho, la disolución del límite, todo este tipo de discursos contemporáneos, mencionamos un poco el posthumanismo antes al hablar, quizás cabe explicarlo un poco más en detalle porque quizás se confunde con el transhumanismo, pero el posthumanismo es una escuela de pensamiento que nace como consecuencia del antihumanismo, del postestructuralismo, y lo que busca es superar el paradigma centrado en el sujeto, que es claramente un paradigma moderno, o sea, superar al humanismo, superar, como dirían ellos, la arrogante tendencia de entender al ser humano como el centro de un paradigma, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a ver las betas, de hecho, el posthumanismo siempre está asociado al ecologismo, al feminismo, que vos los mencionás también en tu libro y seguramente ya hablaremos, es un pensamiento que atraviesa todos estos discursos, porque intenta dislocar a ese ser humano que entiende como el hombre blanco, europeo, colonizador, heterosexual, etcétera, que también es el target a derribar de los ecologistas, porque destrozó la naturaleza, y también es el target a derribar por las feministas, porque es el hombre patriarcal, etcétera, ¿no? Y también por los animalistas y por los postcolonialistas. Entonces se genera ahí digamos, todo un discurso ideológico que lo que quiere es tirar abajo esa centralidad del sujeto y los modos de hacerlo son siempre modos que buscan borrar los límites. Por ejemplo, el posthumanismo dice hay que proponer el igualitarismo, hay que proponer la igualdad con todas las otras entidades con las que convivimos, no tiene que haber ninguna superioridad ontológica del ser humano, digamos, bacterias, robots, seres humanos y licuadoras tienen que todos convivir, ¿no? Como parte de un todo sin ninguna arrogancia o el chauvinismo humanista, como lo llaman ellos, ¿no? Entonces, siempre hay una tendencia a disolver los límites. Pero claro, ¿qué pasa cuando al individuo ese que mencionabas antes, ¿no? Que parece que está inmerso en una ideología que le dice constantemente
derriba tus límites, no tiene que haber ninguna diferencia entre el adentro y el afuera. Por ejemplo, Robert Pepperell, que es uno de los escritores posthumanistas, dice, el ser humano, no hay nada exterior al ser humano porque el límite del ser humano no se puede determinar. Imagínate las consecuencias políticas que podría tener esa definición. Entonces ahí es cuando entramos en ámbitos donde la filosofía se empieza a cruzar con la política y donde los discursos en torno a las nuevas subjetividades que se están creando desde este tipo de escuelas de pensamiento realmente tienen implicancias, digamos, si no muy peligrosas en lo que es el entendimiento del individuo y de nuevo, sin estar haciendo apología del individualismo ni mucho menos, pero estamos hablando de cuestiones estructurales. Sobre la cuestión del sujeto, bueno, me gustó lo que hablabas del fin de la subjetividad, porque claro, yo por ejemplo, pones un ejemplo que a mí me gusta mucho sobre las enciclopedias y lo comparas con Wikipedia y ahora lo podemos comparar con ChatGPT, porque es el mismo caso para mí. Pero me gusta porque hablas de la vocación o del sentido que tenía la enciclopedia, ¿no? Y la función que tenía para lo colectivo. No para el individuo que está mirando no sé qué, sino para lo colectivo, para la sociedad. Y además de poner en valor lo humano y de que los propios enciclopedistas querían aportar a la humanidad y ser merecedores de esa propia humanidad. Y claro, tiene muchas más entradas. De hecho, cuando Wikipedia, por ejemplo, tú pones en carta, ¿no? Y cuando tienes muchas más entradas, Wikipedia lo ha superado, ChatGPT lo ha superado, pero claro, ¿cuál es la vocación de Wikipedia? ¿Cuál es la vocación del ChatGPT? ¿Es la misma que la de las enciclopedias? No. Y yo, por ejemplo, con la historia, yo debatía con una persona que es muy poshumanista y muy pro inteligencias artificiales, pero no para usarlas en provecho de los humanos, sino hibridación, transhumanismo, o sea, cosas de estas. Y me decía, ¿para qué voy a estudiar historia o voy a hacer historia si puedo ser historia y vivir una simulación, ¿no? Y me decía, la inteligencia artificial va a triunfar, y cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de todo este poshumanismo, va a triunfar porque la gente, según él, no busca la verdad. La gente busca la experiencia y es como, esa mentalidad es muy actual, o sea, porque fuera de lo que es la época actual, para mí un poco decadente, el hombre siempre ha avanzado en esa permanente búsqueda o aproximación a la verdad. Es lo que nos ha movido como especie, como sociedad y ha condicionado nuestra evolución. Entonces, claro, de repente creer que ponerte unas gafas, que además me gusta lo que dices porque, claro, al ponerte las gafas de realidad virtual, en realidad estás aceptando voluntariamente cegarte para ver otra cosa diferente, ¿no? Y pones el ejemplo también del tema de la comida, bueno, de muchas cosas que nos están creando unas dependencias terribles de la tecnología. En vez de usar la tecnología para ir más allá, en realidad nos están haciendo más débiles, menos inteligentes, con menos capacidades. Y claro, yo veo que es un argumento que en cuanto pase la moda, en cuanto pase este periodo oscuro que estamos viviendo ahora, desde mi punto de vista, se va a ver como una locura del pasado que... Porque claro, yo sí creo en la humanidad, yo creo que lo humano terminará imponiéndose, porque mi noción del progreso no es mesiánica, pero sí es a favor de la especie, obviamente, de que si nos dejamos la humanidad por el camino, que no hay progreso, caminamos hacia la extinción, porque eso de una nueva humanidad, ahora hablaremos del poshumanismo y el transhumanismo, pero es que esta poshumanidad, en este caso el post, como decías antes, no deja de ser el anti, porque la singularidad, que también lo desarrollas, para mí es lo que nos hace humanos. Y esa subjetividad, que parece que todo lo subjetivo es negativo, es lo que nos hace humanos. Es que es parte y es lo que proyectamos. Porque esa objetividad que para ellos tienen, porque como dices tú ahora, los animales, con los derechos humanos de los animales, las máquinas, incluso los vegetales, es irreal. Es decir, ellos no tienen esa singularidad, no tienen esa subjetividad y parece que se la estamos dando y entonces estamos desplazando el sujeto a una cosa indeterminada y cada vez desde mi punto de vista más perturbadora. Y yo veo que esa moda está yendo a más, porque yo creo que las cosas van a empeorar antes de que se pueda solucionar nada, pero es un sinsentido. Y si ves, es como que caen en un presentismo en el cual niegas el pasado, pero al negar el pasado y el desarrollo normal,
te estás negando el futuro. Entonces, yo creo que es una pescadilla, un círculo vicioso que al final pues nos va a llevar a, como especie, como sociedad, a un retroceso y a algo desde mi punto de vista eh, malo, es decir, algo que nos lleva a tener un retroceso. Es más, si te das cuenta, hay una fascinación por lo premoderno y por lo posmoderno, pero nunca por lo moderno. Y ahí hay como realmente hay mucho para preguntarse, ¿no? Y marcaste un montón de cosas muy interesantes, Roberto. Yo voy a comentar, digamos, brevemente, así seguimos la línea, porque como ves, son temas que son muy rizomáticos, no me gusta el término porque me hace acordar de Deleuze, pero bueno, es una conversación rizomática porque estamos hablando de muchas cosas que se interrelacionan, ¿no? Primero que nada, la cuestión de la enciclopedia que mencionabas. eh, Ahí hay una cuestión ética muy fuerte en la enciclopedia, que como vos muy bien decías, en términos de estadística y de números, obviamente que Wikipedia superó a la enciclopedia de Diderot de D'Alembert, pero cuando uno lee el discurso preliminar de la enciclopedia que escribe Diderot, Diderot dice, el objetivo de esta enciclopedia es reunir todo el conocimiento de los que estuvieron antes que nosotros, crear un sistema de conocimiento para que las generaciones futuras sean mucho más sabias, más virtuosas y más felices que nosotros y que nosotros podamos morir mereciendo pertenecer al género Mira, y humano. sobre un segundo que te hago un añadido de Sí, historia y te dejo. Por ejemplo, cuando me dicen lo de no, es que vas a poder vivir la historia, como ellos creen que tú te metes en Wikipedia y te da la historia neutra no existe. Se puede tender a la objetividad, pero no existe la historia neutra de esto, porque hay distintas perspectivas que no tienen por qué ser erróneas, pero que dependiendo de dónde estén, ven las cosas de una manera o de otra. Y eso no significa que esa historia sea falsa. Entonces, la historia neutra no existe. Y el problema de buscar esta neutralidad, que en la enciclopedia no existía porque tenía esa vocación, es que lo que hace es distorsionar la historia. Y en el fondo, además, la gente se deja engañar porque ni Wikipedia es objetivo, ni ChatGPT, porque ChatGPT también, o otras inteligencias artificiales, tienen un programador que tiene unos sesgos. Eso demuestra que no existe esa neutralidad. Por lo tanto, a mí cuando me dicen esas cosas, pues es una majadería. Y cuando he leído lo de los enciclopedistas, me he sentido identificada porque eso sí que es una oda a la humanidad. totalmente de acuerdo y aparte, fíjate cómo se conectan todas las generaciones. Y ahí está precisamente el componente ético, porque habla de lo que hicieron los que estaban antes que ellos, habla de quienes van a estar después de ellos, o sea, ellos no conocen a ninguno, ¿no? De alguna forma, pero recuperan la historia para, para las generaciones futuras para que su labor presente tenga un sentido para la humanidad. O sea, como dicen ellos, para morir mereciendo pertenecer al género humano, ¿no? Y mientras comentabas esto de la historia, pensaba también en lo que habías mencionado antes sobre la idea de cómo antes había una búsqueda de la verdad. Y acá también, diferencia clave con la posmodernidad, diferencia moderna con la posmodernidad, ¿no? Había una búsqueda por la verdad. Y esto es, digamos, basta con abrir, digamos, la filosofía moderna en cualquiera de sus vetas y ver cómo hay siempre una tendencia de buscar la propia verdad. Y cuando nosotros entramos en la posmodernidad y entramos en este esquema usualmente llamado la posverdad, ¿no? Que también incluso uno si empieza a hilar más fino en cómo, de qué forma se manifiesta la propia posverdad. Tenemos los medios, por ejemplo, ¿no? Que contribuyen a la idea de la posverdad porque uno entra para ver una noticia y al final no se queda con nada, ¿no? Después tenemos la propia filosofía del siglo XX que siempre va a tender ya a superar las filosofías modernas que sí buscaban una verdad, porque la verdad en mayúscula se va a ver como una verdad metafísica. Y la metafísica es uno de los targets a derribar desde Nietzsche, sobre todo, y después siguiendo con Heidegger y Foucault, porque la van a ver como, como un instrumento de poder. ¿Por qué? Esto que uno dice, ¿cómo puede ser que la metafísica inspire terror? Sí, porque si la metafísica es la disciplina que a mí me ayuda a entender la estructura de lo real, yo tengo que establecer principios para entender lo real, ¿no? Por ejemplo, belleza en mayúscula, justicia en mayúscula, arte en mayúscula, verdad en mayúscula. Eso implica que hay un uno, una idea de verdad a la cual se subordinan todas las ideas de la verdad.
Y eso es asociado con las tendencias totalitaristas del siglo XX. Es decir, la metafísica como pensamiento es un pensamiento que a mí me lleva a tener una estructura totalitaria, en este caso filosófica, pero que es análoga a los totalitarismos políticos. Entonces, toda la crítica de la metafísica que ya se desprende desde Nietzsche, por ejemplo, hasta todo lo que es el siglo XX y obviamente continuando en el XXI, tiene que ver con tirar abajo la idea de la verdad. Y la idea de la verdad, que ya había caído con la muerte de Dios, con Nietzsche, en todos los ámbitos. La verdad en el arte, la verdad en la belleza, la verdad en la filosofía, la verdad en, digamos, en todos los sentidos. Incluso la ciencia hoy habla de consenso y ya no habla de verdad, habla de verdades temporales, podríamos decir, hasta que se demuestra lo contrario, parece. Entonces, la caída de la imagen, de la idea, perdón, de la verdad, es algo que atraviesa todo el siglo XX y el siglo XXI. Y obviamente el tiempo en el que vivimos. Entonces, ¿qué pasa con qué pasa con el individuo en ese contexto? ¿Qué pasa con el sujeto? Porque antes el sujeto, y acá hago un pequeño, abro un poco el paréntesis porque mencionamos sujeto hasta ahora y no hablamos un poco de qué es el sujeto, ¿no? Porque aparte, con la palabra sujeto y subjetividad siempre hay una pequeña ambivalencia y una problemática en realidad grande. Y es que, por ejemplo, sujeto tiene dos miradas, tiene dos significaciones que incluso pueden ser contrarias entre ellas. Tenemos el sujeto en mayúscula, que es la idea del ser humano entendida como fundamento, que constituye una categoría clave en la época moderna, es ese sujeto de la historia, el sujeto del lenguaje, el sujeto de la filosofía, el sujeto del saber, ¿no? Ese sujeto en mayúscula. Y después tenemos al sujeto como lo que está sujeto, ¿no? Que es de hecho, este juego de palabras que hacía Foucault del sujeto está sujeto, ¿no? Es decir, algo que está arraigado, tomado, esclavizado, encadenado incluso. Y con subjetividad pasa lo mismo. Tenemos a la subjetividad entendida desde el punto de vista moderno, en mayúscula, como por ejemplo condición de posibilidad de conocimiento, y después tenemos la subjetividad que en el lenguaje cotidiano siempre usamos como, bueno, eso subjetivo, ¿no? O una cuestión subjetiva, como algo particular o individual, pero que en realidad podría referirse exactamente a lo contrario si habláramos en términos de filosofía, ¿no? Entonces, la posmodernidad migra de esta idea del sujeto en mayúscula a la idea del sujeto en minúscula. Y paralelamente migramos de la idea de la verdad como la verdad absoluta y en mayúscula a la idea de las verdades, ¿no? De hecho, muy generalmente se suele decir, ¿no? Bueno, esa es tu verdad, etcétera, ¿no? Es decir, ya la verdad tampoco es sostenible como una única verdad. Y en todo este contexto, cómo pensar justamente al ser humano dentro de una estructura en donde, y ahora ya entraremos en eso porque mencionabas el posthumanismo y la expansión de la subjetividad, cómo en una época, y acá entramos como en los preámbulos del posthumanismo justamente, una época que se vuelve crítica de la modernidad, es decir, se revela contra los principios de la modernidad porque ve en la modernidad las causas de todas las problemáticas de la época, las guerras mundiales, la alienación en la producción, lo que son los totalitarismos. Todas estas ideas se van a ver, el patriarcado, etc. Todo esto se va a asociar con la modernidad. Modernidad igual a terror, básicamente, ¿sí? Entonces, si yo tengo que superar a la modernidad, tengo que superar el discurso filosófico de la modernidad. ¿Qué me decía el discurso filosófico de la modernidad? Centralidad de la razón y centralidad del sujeto. Entonces, yo para superar eso tengo que traer a todos los otros, en mayúscula, los otros en mayúscula, que habían estado desplazados durante la época moderna y con el paradigma moderno y reintroducirlos ahora como sujeto. ¿Qué entraba en esa categoría de los otros? Las mujeres, los indígenas, los animales, los robots, los insectos, es decir, todas las categorías que no habían sido, según la interpretación que se hace en la posmodernidad de la modernidad, constitutivas de ese sujeto. Entonces ahora yo tengo que expandir la subjetividad, democratizar la subjetividad, podríamos incluso decir, a todos aquellos entes a los cuales nunca les fue concedida la subjetividad. Entonces empezamos a hablar de subjetividad de montañas, de ríos, esto ya se está haciendo en muchos países, les invito a que incluso lo pueden buscar en países de Centroamérica también, si no me equivoco en Australia también, se les está dando estatuto de subjetividad legal, ¿sí? A fenómenos de la naturaleza, se le está dando estatuto de subjetividad a los robots,
y a la inteligencia artificial, porque claro, como ahora hacen labores humanas, tienen ciertas reglas de protección y demás, entonces tienen un estatuto de subjetividad, de los animales ni hablar, esto ya lo venimos viendo con el ecologismo y con el animalismo. Entonces la subjetividad se expande a todas las cosas, ya no es propio de lo humano, ya no tiene que pertenecer solamente al mundo humano, la tenemos que expandir. ¿Y qué pasa cuando expandimos algo a todo? Lo hacemos desaparecer. Sobre la posmodernidad y la modernidad, luego quiero hablar del poshumanismo y del transhumanismo antes de meternos ya en más materia, pero yo quiero señalar el contraste que hay entre el individualismo y la liquidez y la indefinición de la posmodernidad, que las cosas son muy... También para favorecer el consumo, desde mi punto de vista. Las cosas son inmediatas, lo importante soy yo y mi consumo, mi felicidad, mi nueva realidad y una serie de cuestiones que lo que hacen es, pues lo que decía antes, ¿no? Tenerte sumiso y consumiendo. Y frente a esa liquidez y ese individualismo, yo lo que veo en la modernidad es la idea de lo colectivo, es decir, todos los movimientos políticos, ideológicos, todos los que son fruto de la modernidad, aspiran a ser la mayoría, a ese interés, o sea, a servir a ese interés de la mayoría y siempre pensando por y para lo colectivo. Y además creo que había una intención, si tú ves, pero te estoy hablando de pasando desde un extremo, desde el comunismo hasta el fascismo, hay un interés de trascender, de dejar un legado que además tiene como una hipoteca, que es que lo tienes que continuar, ¿no? Al que se lo das, lo tiene que continuar. Y ese intento existe. Y en la historia lo podemos ver en todos los regímenes políticos. Sin embargo, yo en lo que hay ahora mismo, es decir, en la posmodernidad, lo que veo son grandes empresas, que pues, son las que tienen realmente el poder a todos los niveles, porque dominan a los políticos que financian, que, bueno, las puertas giratorias, etcétera. Y luego hay gente que consume. Y esa gente cada vez, para mí, están más homogenizados, porque sí que es verdad que hay minorías que intentan diferenciarlas, pero si te fijas, esas minorías, incluso ellos van haciendo transversales unas cosas a las otras. Ahora es el feminismo racializado, ahora es el feminismo islámico, ahora es ¿cómo era? El socialismo ecológico y feminista. O sea, ¿no? Pero claro, tú miras realmente, ¿qué tiene de socialista eso? Nada, mantiene el nombre, el ecosocialismo. Claro, en el fondo también están los derechos humanos, solo para lo que ellos quieren, y es como una locomotora que va haciendo a todo el mundo igual. Tú hablas también de lo políticamente correcto en tus libros. Para mí eso es una dictadura, lo políticamente correcto, en el cual te van imponiendo una serie de dogmas, una serie de cuestiones que forman un pensamiento único, y es un pensamiento del que tú puedes incluso no conocerlo bien, pero los preceptos, o sea, aunque seas profundamente ignorante, los preceptos los tienes que saber, porque si no, no progresas. Si no, te ponen un tapón, eres un monstruo, eres un montón de palabras terminadas en ista, ninguna precisamente buena, y eso al final lo que hace es moldear a la gente. Yo creo que en la posmodernidad lo que se hace es moldear a la gente. Es que al final, claro, la gente dice, no, las inteligencias artificiales, luego hablaremos de la evidencia, pero es que ya están haciendo como si fueran robots, porque es gente sin criterio, sin singularidad, sin subjetividad de nada, sin identidad. Entonces, claro, en el fondo, tú, por ejemplo, cuando hablas de que el poshumanismo no es, que es muy, aunque el transhumanismo venga, ¿no? Y evolucione de ahí, pero que son muy distintos porque el poshumanismo lo que hace es como negar lo humano, como quitarle la importancia, que es lo que se había hecho anteriormente, ponerle la importancia en lo humano. Y por eso a mí todo este posmodernismo me parece muy antihumano y me parece algo contrario incluso a la propia sociedad, porque están como rediseñando las sociedades humanas. Y creo que es evidente, y no es una teoría de la conspiración, es una cuestión de mercado. Es una cuestión de mercado que se puede ver si vas precisamente al análisis del dinero. Y yo es una cosa que cada vez lo veo más agudo, porque, claro, yo nací en el 86, yo me he criado en los 90, en los 2000. Y yo de esa época, que me acuerdo perfectamente ahora, es decir, tampoco hay tantos años de internet, de esta sociedad, luego lo que hablas tú que es el dataísmo, esta sociedad informatizada, todos somos datos, las personas somos datos también,
Y lo humano se mata porque te conviertes en un dato. Y además los datos se usan vamos, la gente que se dedica a la ingeniería del Big Data sabe que hay más manipulación ahí que en ningún otro sitio. Y al final con eso es como el criterio de verdad, que lo va a conseguir al final el ChatGPT. Hasta hace poco era la Wikipedia y ahora va a ser el ChatGPT, de que tú vas a decir algo y van a decir, ChatGPT dice otra cosa. Ya, pero es que ChatGPT está programado por alguien. Y aparte, se demuestra y se ve, se mejorará con el tiempo, que es muy defectuoso en muchas cuestiones, de que se inventan obras, tergiversan autores, es decir, y tú estás cediendo tu humanidad, tu criterio, y me gusta un concepto que tú defiendes de, bueno, dos, me gusta el de la celda digital y el de que el pensamiento crítico, claro, porque antes la acción política en determinados regímenes estaba perseguida, pero es que como está evolucionando la cosa, con los delitos de odio, con muchas cosas, por lo menos aquí en Europa, a lo mejor en otros sitios, pues no estáis tan en el precipicio, pero aquí desde luego sí. Es que el pensamiento crítico se ha convertido prácticamente en una acción clandestina, porque como no tengas cuidado. Totalmente, el pensamiento pasa a la clandestinidad. A ver, muchísimas cuestiones y acá entramos ya como decíamos, ¿no? Como en el tema, porque sobre todo tiene que ver con cuestiones políticas. Es clave lo que mencionaste al principio y me parece que hay que marcarlo y por eso se habla de dos revoluciones individualistas. La primera revolución individualista, la que ocurre en el contexto de la modernidad, y la revolución individualista, la segunda, la que ocurre ahora, que es esta versión como tergiversada de lo que sería el individualismo. El primer individualismo, cuando uno ve pensadores que de alguna forma fundamentan y teorizan sobre el individuo, como Rousseau, como Kant, ellos no ven ninguna incompatibilidad con lo que es el colectivo, todo lo contrario. Si uno lee el contrato social o lee también las obras de Kant, siempre hay una tendencia a, bueno, marcar al individuo, pero siempre ponerlo dentro de un colectivo, porque es dentro del colectivo donde se realiza el sentido del individuo, ¿sí? No es como una cosa aislada, separada del resto. Lo que sucede hoy, y me voy un poco a lo que decías del pensamiento único, que esto es clave cuando uno analiza la subjetividad contemporánea, que fíjate que hay una producción monopolizada de las diferencias. Es decir, se nos obliga a operar dentro de los límites y bajo las reglas de la diversidad, pero es una obligación que viene de un punto de vista, desde un, casi podríamos decir como un centro panóptico, ¿no? Es decir, viene de un centro. Es decir, desde un centro concreto, con sesgos, con intereses económicos también, como los mencionaste, se impone un discurso de diversidad. Pero hay una producción centralizada de esas diferencias, porque apenas propongas algo distinto, que no es lo distinto que viene de lo que sería la matriz central, inmediatamente, como decías vos, sos catalogado con todos estos, bueno, rótulos que hay ahora en el mercado de lo que sería esta cancelación, ¿no? de los discursos. Y además aparece otro fenómeno muy interesante que es el de corrección política, que bueno, seguramente todos nuestros oyentes lo comentarán, no lo vamos a explicar, pero la corrección política tiene algo muy interesante, porque lleva de alguna forma como a la indiferencia. Porque, a ver, si yo tengo que actuar políticamente correcto, es muy probable que yo, obviamente, no voy a ir a una confrontación, voy a decir algo que, bueno, corresponde dentro de las reglas de la comunidad, diríamos, en términos de Instagram. Y entonces yo me quedo con mi opinión, vos te quedás con tu opinión, todos se quedan con su opinión, no hay confrontación, pero ¿qué hay al final? No hay ni siquiera intercambio de ideas, lo que hay es que cada uno se queda en su burbuja, y el término burbuja, a esto vamos a volver, porque es otra forma de individualismo también, de la segunda revolución individualista, la corrección política, porque deja a cada uno en su burbuja. O sea, ya no hay una real puesta en común de que, bueno, incluso si estamos en desacuerdo y tenemos que decir ciertas cuestiones bueno, que a lo mejor justamente no son políticas, pero hay que decirlas y hay que debatir. Hay que poner la razón, como diría Kant, la razón pública, el uso público de la razón, perdón, no tiene que tener un límite, porque como tiene que ver con lo colectivo hay que discutirlo todo. Pero cuando yo entro dentro del manto de lo que sería la corrección política, cada uno se queda con su esfera, no se produce ningún conflicto y es otra forma de individualismo al final. ¿Y por qué dije burbuja también? Cada uno se queda en su burbuja o en su celda digital, como habíamos dicho, porque
Vos primero lo vaciás al individuo, le sacás todo componente metafísico, filosófico, lo que fuera que lo arraigue a algo, ¿no? Es decir, digo metafísico como para encapsular la mayor parte de los términos, pero primero lo desarraigás, ya sea de su comunidad, de la familia, de lo que fuera. Y luego lo tenés pegado a una pantalla, quién sabe cuántas horas por día, porque bueno, ahora hay estadísticas y se ve que creo que la gente pasa un promedio, no sé, de 5 a 8, a lo que Sí, fuere sí. horas. Entonces lo tenés en una pantalla, o sea, ya lo aislaste de su colectivo, lo aislaste de su sentido, de su concepto, de su telos. Lo tenés en una pantalla y basta con que en la pantalla pongas lo que querés a que se exponga y ya ahí vas además insertando los discursos ideológicos. Y tenés sujetos burbuja, los llamo yo en el libro, porque ¿cómo es una burbuja? Primero que es transparente, o sea, lo deja ver todo. Esto Hostia. análogo a los esquemas, ¿no?, bio y psicopolíticos de capitalismo de vigilancia, como diría Zuboff, en los cuales nos encontramos, donde, bueno, estamos cediendo información sin límites constantemente. La burbuja está vacía por dentro, porque ya la vaciaste, ya no tiene nada, no tiene identidad. La identidad era, como vos muy bien decías, otro componente más del mercado. La identidad se compra, se vende, se cambia, se actualiza, ¿no? La usamos como si fuera una mercancía. Además, la burbuja es efímera, o sea, la pinchas y explotó, porque no tiene nada, ¿no? Es totalmente efímera, ¿no? Débil, dócil, podríamos decir. Además de eso, está como pegada a las otras burbujas, pero no está realmente conectada, está tan solo pegada, que es como análoga a la conectividad en la que estamos. Estamos todos hablando todo el tiempo en la red, en los medios, en la red digital, pero no estamos realmente conectados. Estamos juntos en la red digital, pero no estamos conectados. Y además las burbujas son todas iguales. Hay un No hay concepto que diferencia. es el de que estamos juntos pero solos, ¿no? Cuando tú ves incluso Totalmente. grupos de personas, ver 5 personas, los 5 mirando al móvil y ni interrelacionan entre ellos. Totalmente. La Y típica es escena del el hombre colectivo cuando teclado vos decías, pantalla, que sí, decía Errasti. Y yo creo que es sí, muy acertado esto. Sobre las horas que decías, claro, se tiran 5 o 6 horas, incluso más, pero el problema ya no es solo la cantidad de horas que están, que es un problema, sino que la mayoría de la gente ni siquiera lo hace en un sentido productivo por trabajo, por formación o por lo que sea. La mayoría de la gente está viendo vídeos muy cortitos, información muy concreta, que es la que se viraliza, y viven pegados al móvil y pegados en la ignorancia. Y eso es un problema, y es una cosa de diseño también. La gente, antes se veían vídeos más largos y ahora de repente todo tiene shorts. TikTok se ha hecho como a través del TikTok todo. Es decir, tú le tapas a una persona los vídeos que ha estado viendo y no sabe ni lo que ha visto. Y a lo mejor le echa 3 o 4 horas diarias. Y eso es lo que tenemos. Gente cada vez pues, más adicta, creo que se fomentan las adicciones, más vacía, como dices tú, lo de la burbuja. Y además yo creo que menos capacitada y con... De hecho, hay un retroceso en el coeficiente intelectual en los países. Creo que esa es la mayor prueba de que esto no es esa espiral hacia el progreso como algo mesiánico, sino que es un claro retroceso como especie. es una forma de analfabetismo, pero contemporáneo, que es una situación paradójica, porque vivimos en la época de la información, pero en la época del déficit de conocimiento, que es un poco lo que hablábamos antes también de la cuestión de la posverdad, porque claro, o sea, hay una proliferación de información, pero no hay ni un deseo de verdad, ni un impulso para poder transmitir esa verdad. Entonces estamos rodeados de objetos que constantemente nos atacan con la información, nos bombardean con datos, pero no tenemos conocimiento, estamos de alguna forma analfabetizados. Y además un detalle también, todo esto que hay también, estadísticas, yo los números no los manejo, pero la gente lee menos cada vez. Es un poco análogo a lo que también decías, que antes por lo menos se consumían videos más largos, ¿no?, de material mucho más extenso, y ahora cada vez todo va como a lo mini, lo micro, los 200 caracteres, 1 minuto, 30 segundos, porque la gente ya no, o sea, no resiste a la cantidad Y esa es parte grande. de la celda digital que dices, que lo único que Totalmente. produce son problemas mentales, que cada vez hay más, y dependencias de todo tipo, déficit de atención. Yo tengo amigos que antes leían y desde este boom de las redes sociales, internet, etcétera, son incapaces de concentrar la atención. No pueden estar,
pues como estamos tú y yo ahora, bueno, una hora o 2 horas, ni 10 minutos sin mirar el móvil en plan adictos. Y eso es un problema como sociedad que deberíamos ya de afrontar. En Suecia están dando marcha atrás a la digitalización de la enseñanza, que fueron de los primeros en hacerlo, y en el resto de países de Europa vamos de cabeza pero además siendo conscientes de vamos al precipicio y nos vamos a tirar. Y es una lástima. De hecho, Totalmente. en la universidad, tú que te dedicas a dar clases, yo estoy en el programa de doctorado, yo veo a la gente con los trabajos que los hace el ChatGPT, ellos solo revisan. Pero esa gente luego no sabe escribir, no sabe formular nada. O sea, la universidad está fabricando a gente inepta, pero porque se permite que deleguen el proceso de capacitación en una máquina. Y es que es absurdo. Primero tendrás que aprender a hacerlo tú y luego usa la máquina que quieras para bueno, pues para desarrollar las cosas mejor. Pero a mí, por ejemplo, me enseñaron a sumar y a restar, aunque exista una calculadora, y a multiplicar, a dividir las raíces. A mí eso me lo enseñaron antes de saber usar una calculadora. Entonces, ¿por qué la enseñanza se hace de esta manera? Pues yo creo que porque hay un declive general en la sociedad humana. Y a ver, en muchísimos aspectos, porque aparte fíjate que después comento algo con respecto a esto que decimos de cómo está cambiando, porque al final es un tema cognitivo. Y esto no es novedad ni es teoría de la conspiración. O sea, realmente afecta en cómo opera la propia cognición. La palabra celular, que es el término que utilizamos para teléfono, ¿no? Es decir, para el móvil, celular tiene la misma raíz etimológica que celda. Entonces ahí hay un juego interesante entre la palabra, porque la celda digital, o sea, el celular es una celda al mismo tiempo, ¿no? Cuando uno está con el celular es casi como estuviera en una celda digital, porque está realmente ahí encapsulado, ¿no? En su propia burbuja. Y además, la burbuja, esto no me quería olvidar, además hace poco, justo en uno de nuestros intercambios en las clases de filosofía, una de las estudiantes comentaba que además la burbuja refleja el exterior. O sea que es un reflejo fractal de lo que pasa a su alrededor, porque no tiene una identidad propia, ¿no? Entonces el sujeto que nos queda es realmente ese sujeto burbuja. Y fíjate que además de que la gente no lee, que esta es una de las frases a lo mejor más utilizadas, sobre todo en el campo educativo y pedagógico, ¿no? Cada vez más los docentes dan mucho menos para leer, dan solamente fragmentos, ya no dan los textos enteros, y hay un cambio muy brusco en lo que es la propia educación y cómo es el manejo de los textos. Y fíjate que, y acá me voy un poco hacia atrás, ¿no? Hay un texto de Marshall McLuhan que se llama Galaxia Gutenberg. Marshall McLuhan, un analista teórico de los medios en los años 50, 60, antes de la aparición de Internet, él había hecho todo el análisis de cómo la imprenta de Gutenberg, que es una tecnología sin precedentes para la época, ¿no? A gran escala, cambia el modo de cognición, porque la gente venía de una cultura oral, venía de una cultura auditiva, y de repente hay material impreso, y el material impreso, esto que para nosotros es una obviedad, es que yo tengo que hacer todo a través de la cultura visual ahora, porque yo tengo que estar constantemente traduciendo las letras, que son símbolos abstractos, traducirlos en mi cabeza a sonidos y significados, entonces eso inmediatamente cambió radicalmente la cognición del ser humano, porque pasamos de una cultura donde solamente hablábamos y escuchábamos a una cultura escrita que implica un componente muy fuerte de lo visual. Con toda esta revolución de Internet y sobre todo en los últimos años con el boom de YouTube y de los podcasts y todo lo que hay, la cultura migró de nuevo a una cultura visual, auditiva, perdón, y oral. Estamos siempre escuchando, ya cuesta más leer, de hecho apareció algo que se llama audiolibro. O sea, escuchamos los libros que antes leíamos, pero ahora estamos migrando cada vez más a lo que es auditivo y a lo que es oral. Esto, la idea de la conversación, del podcast, la gente hace sus tareas diarias y escucha, ¿no? Ya los programas no se pone a leerlos. Entonces, esto ya, obviamente que estamos hablando de un cambio de cómo opera la propia cognición. Es un cambio a nivel cognitivo lo que está sucediendo, más toda la degradación de la que estamos hablando, que yo no soy experta en el tema, pero las cuestiones en relación a la memoria, las cuestiones en relación a cómo opera incluso la retención de la información. Esto que decías, tapás los videos que viste y ya, digamos, la gente pierde noción de lo que consume. No saben lo que ven. Y todo tiene que ver con la idea de esto, de estar
podríamos decir, casi como atascado en el presente. Atascado en el presente, en el momento en el que estás haciendo las cosas. Olvídate de tu historia, olvídate del pasado, no te gastes en pensar en el futuro y concéntrate en el presente. Y esto tiene que ver con lo que comentabas antes, ¿no? De cómo los propios líderes políticos o en general todo lo que sucede a nivel intelectual nunca está enfocado en dejar un legado para los que vengan después o recuperar el legado de los que no están, sino que tiene que ver con disfrutar tu presente porque lo más importante son todos los placeres, ¿no? Narcisistas y hedonistas y todo tiene que ver con el cuerpo. Todo pasa a nivel de la experiencia, como decías antes, ¿no? Y esto afecta a todo, hasta el tema de tener hijos, la familia, Todo, todo. todo, Dedícate a ti mismo, pero todo. claro, ¿qué es ti mismo en este caso? Es que es como un ente sin identidad, sin nada. Totalmente, el sujeto Y todo el busca. mundo tiene el mismo ocio, o sea, todo el mundo que quiere vivir su vida, curiosamente, todos aspiran al mismo modelo. A lo mejor es porque nos venden el modelo, que es algo prefabricado, porque si no, ¿por qué a todo el mundo de repente le gusta lo mismo? Eso no es muy normal. Totalmente. Bueno, ahí entra la parte económica de la que hablábamos antes. Como hay todo un mercado de la identidad, todo un mercado que te dice, sé tú mismo, sé tú mismo. Acá tengo el producto para vos. Acá tengo el producto personalizado. Acá tengo el producto hecho especialmente el custom made, ¿no? O La sea, moda y todo la esto, estética, sí, sí. todo, en todos los ámbitos está esta idea de la personalización de los productos. Pero además es muy interesante porque parece que yo al individuo lo tuve que vaciar al principio, yo lo tuve que vaciar, le tuve que sacar su identidad y luego le tengo que decir, ah, ¿querés buscar tu identidad? Acá Pues la tenés compras. todo un resorte, claro, económico y de Y eso mercado. pasa, que luego hablaremos de la izquierda y la derecha, eso pasa hasta con la revolución. Es decir, existe una moda y una estética de la revolución que no es más que un negocio más y una moda Totalmente. urbana más. Totalmente, y acá entramos un poco en el tema. A mí hay un concepto que me gusta mucho que lo mencionás en el libro y es como, a ver, entremos con la pregunta, bueno, en este contexto de posmodernidad y disolución de los sólidos y de los conceptos, se disuelve también el propio concepto de la izquierda y cómo llegamos a una izquierda cuyo discurso está apoyado, como vos muy bien mencionás, por las grandes corporaciones. Es decir, ¿desde cuándo, no? Las grandes corporaciones capitalistas son las impulsoras y aquellas que fomentan discursos que supuestamente vienen de la izquierda. Entonces, Y la pasa hasta pregunta con es esta. partidos comunistas, que es lo más de chiste de todo esto. Totalmente. ¿Cómo? A ver, ya de por sí, antes decíamos al principio de la conversación, dentro del contexto posmoderno es muy difícil hablar de verdad, es muy difícil hablar de categorías establecidas, ¿no? De sujeto, de razón, y creo que de la misma forma como se van disolviendo esos sólidos de la modernidad, también se van disolviendo las propias categorías políticas de la izquierda a la derecha, es decir, hoy, digamos, es casi obsoleto, y esto, vos de esto hablas obviamente en el libro y en general en tu trabajo, cómo hoy resulta un poco extraño, ¿no? Hablar de izquierda y derecha porque ya se han mezclado tanto los significantes que al final los significados incluso ya son distintos. Es que la izquierda y la derecha es fruto de la modernidad. Cuando surge esta posmodernidad y lo mata todo, porque es lo que hace, esta izquierda y esta derecha son como neo, o sea, en realidad son como algo nuevo que en realidad niega lo anterior y por eso vemos esperpentos como esta izquierda que defiende lo mismo que las grandes empresas o vemos una derecha que se supone que es conservadora y tradicional que en muchos países hace el mismo juego que hace la izquierda actual. Entonces esos conceptos han perdido el sentido porque ya no existe la modernidad y porque la gente que defendía esas cosas ha mutado, es decir, se ha transformado en otra cosa diferente. Y tanto la izquierda como la derecha, vamos a decir, más sistémica, la más grande, la más mainstream, son muy similares, es que no tienen gran diferencia, se basan en derechos humanos, minorías, lobbies electorales y dinero y mercado. O sea, es que es así, no hacen más. Entonces, ha perdido el sentido para mí eso. Y ahora mismo, no hemos hablado todavía de el poshumanismo, el posmodernismo, etcétera, pero bueno, ya que hemos metido el tema, pues lo suelto aquí. Pero yo veo que de verdad es como una posición que en el fondo para los asuntos importantes se dan la mano. Aquí en España, el PP y el PSOE, que es la izquierda y la derecha, creo que votaron el 80% de cosas en común en la Unión Europea. O sea, esto tú lo dices hace 50 o 60, 70 años que estaban literalmente matándose.
y es irreal, pero porque sus posicionamientos eran antitéticos. Pero cuando han abrazado la posmodernidad, pues esas identidades han ido diluyendo, se han ido destruyendo y han terminado siendo lo mismo, o sea, han acabado en la burbuja, literalmente. Entonces, puedes elegir una burbuja u otra, pero en realidad no hay nada, ¿no? Y puedes hasta verlo. Y yo creo que las contradicciones que hay hoy en día y las dicotomías que marcan un poco las pugnas que hay, no es izquierda y derecha. O sea, te voy a poner ejemplos. A mí, la cuestión, por ejemplo, de soberanía o globalismo, como lo suele llamar la gente, me parece una contradicción importante a resolver. La cuestión de clase, de los trabajadores, etcétera, frente a esas grandes empresas, me parece que van de la mano, pero yo por eso defiendo una posición patriota y revolucionaria, en el sentido de que para mí eso va de la mano. Y luego yo añado una tercera, que es la que tenemos, yo creo que la que nos ha traído aquí, Mane, que es la cuestión del humanismo, que es una palabra que tiene muy mala imagen, por lo menos aquí en España, porque te imaginas a unos tíos que son como del Partido Liberal, pero que se llaman Partido Humanista. Pero claro, frente a toda esta poshumanidad, a toda esta liquidez, a todo este individualismo, a todo este nihilismo a todos los sentidos, hay que oponerle algo. ¿Qué se le puede oponer? Apostar por la humanidad, apostar por el hombre, porque cuando digo la humanidad me refiero al hombre y a la colectividad que se conforma en ese conjunto de hombres, que esa es la sociedad humana, y que no es la suma solo de unos individuos, hay mucho más. Hay una ética, una moral, una historia, una cultura, dependiendo del marco que quieras abarcar, porque si no va más allá. Entonces, una ética, o sea, eso para mí es vital. Y eso es mucho más importante para mí que la izquierda a la derecha o que los rojos y azules, porque nos jugamos la humanidad. Es que eso es lo más grande. Y hay mucha gente que no lo entiende porque juegan con las inteligencias artificiales, les hace gracia, hacen memes, hacen cosas y es como, vale, muy bien, pero te das cuenta que eso como desarrollo de la sociedad, que la civilización, en este caso la occidental, el culmen sea que hagas memes en tu casa con una inteligencia artificial, a lo mejor no es el mejor legado para las próximas generaciones, que puedes hacer lo que quieras, pero hay que ir más allá. Y yo por eso creo que poner otra vez la importancia en lo humano, yo he hablado de estas tres porque son las que más me importan, pero creo que es vital, porque es poner, y las otras también, es poner el foco en el hombre, porque además la conciencia, que creo que es algo que también se ha destruido, o que se tiende a destruir, la conciencia en el sentido más amplio del término, es lo que más van a por ello, es decir, la conciencia nacional la quieren destruir, la conciencia, por ejemplo, de clase también la quieren destruir, ¿por qué? Porque era lo que ha aglutinado en la modernidad a la gente. Eran, pues esos grandes sindicatos, el movimiento patriótico porque te han invadido. Bueno, tú que eres armenia lo sabes mejor que nadie. Es decir, ese sentimiento de los armenios de ser un pueblo, de da igual que sea Turquía o que sean 10, me voy a poner aquí, a mí no me pisan, porque somos una unidad. Eso es una conciencia. Y yo creo que eso, sobre todo en los países más occidentales donde más erosión hay, es lo que quieren destruir. Todo lo que sea. La familia también. Es otra cuestión que yo, por ejemplo, defiendo a la familia. La familia la quieren destruir. ¿Por qué? Porque es un núcleo que además es un conjunto de núcleos, porque la familia es una idea que es general en la sociedad. Obviamente siempre va a haber excepciones, pero lo general es lo general y sigue siéndolo. Lo quieren destruir, ¿por qué? Porque cohesiona, porque une y porque creas identidad con otras familias que son como la tuya. Y eso no se puede permitir. Entonces, este tipo de conciencias hay que erradicarlas. La posmodernidad intenta eliminarlas para sustituirlas por individuos que viven su vida y que consumen. Porque claro, eso de vivir la vida, eso es consumir, es no parar de consumir. Incluso festividades como la Navidad, que esto lleva mucho tiempo, pero cada vez es más comercial, cada vez es más consumista. Yo siempre lo digo y lo digo de toda la vida. Yo me he reconciliado con mi esencia cristiana cultural. Yo soy ateo, pero me considero culturalmente cristiano. Pero incluso antes de considerarme tal, el problema que veía en la Navidad no eran los valores cristianos. El problema que veía en la Navidad es el consumismo enfermizo. Y eso es en lo que estamos ahora, en ese proceso de erosión de todo lo que pueda ser un freno a eso. Y con la política pasa igual. Y con las ideologías pasa igual. Hay como mucha etiqueta, pero el problema es que la etiqueta tiene como un pack. Un pack que ha cambiado, incluso siendo... Yo soy comunista, pero tú me comparas con los comunistas que hay hoy en día y dices, este tío es de otra época. Y sí, lo soy, porque
yo no tengo un pack, yo el marxismo no lo considero un dogma o una religión, para mí es una guía para interpretar la realidad, analizarla y transformarla. Y lo que me vale lo cojo y lo que no lo desecho. Porque creo que así es como evoluciona el conocimiento, ¿no? Y la formación de una persona. Y yo cuando veo a gente que es como una religión, pero encima, claro, han hecho un cisma, porque si fuera una religión, la religión es esto, y ellos se han pasado el juego, o sea, se han ido a otro sitio y han cambiado totalmente la ideología. Y en cuanto tú no aceptas lo suyo, igual, pensamiento único, esto es así. Entonces, claro, esas etiquetas es lo que tú dices. Son identidades que se venden. Tú eres fascista, tú eres comunista, no sé, pues tienes que ser así. Y como no seas así, tú ya no eres nada. Y en realidad los que no son nada, porque compran esa identidad, son ellos. Y con la solidaridad, igual. Luego, si quieres podemos hablar de Armenia o no, pero yo, por ejemplo, lo veo con el tema de la solidaridad internacional. ¿Por qué lo que pasa en Palestina hay que, bueno, o sea, el que no esté apoyando prácticamente a Hamas es un fascista, vale. ¿Y por qué no se hace nada con lo que pasa en el Sáhara, que está aquí al lado, o con lo que pasa en Armenia? ¿Por qué Palestina sí, Armenia no? Pues porque no es porque Armenia no está en el PAC, ya está, Armenia no está en el PAC porque, bueno, no coincide con otras cosas del PAC. Entonces, la izquierda no puede apoyar a Armenia. ¿Por qué? ¿Por qué no está en el PAC? Si es que no hay una explicación. Yo lo pregunto a veces. ¿Y por qué no hacéis nada por Armenia? No, es que ahora toca Palestina. ¿Por qué? Pues porque no está en el PAC. Es así, pero es así de patético, pero venden un PAC y tú lo compras o no lo compras. Y además tenés solo doble opción. O sea, el pack incluye, tenés el pack de la izquierda y el pack de la derecha, que como dijimos, hoy en día es bastante, resulta un poco extraño hablar de estas categorías porque vemos que tienen inconsistencias de base. Y además, si elegís una categoría, no es la guía que decías vos, ¿no? Que como a vos te funciona el marxismo. No, viene con los mandamientos que hay que cumplir. Y si vos no estás de acuerdo con uno de los mandamientos, ya sos o un zurdo encubierto o, no sé, un facha encubierto, como Sí. diríamos en Argentina. Entonces, siempre de alguna forma u otra, y además si te posicionás desde una perspectiva que decís, no, un segundo, yo no soy, ni pertenezco a la izquierda, ni pertenezco a la derecha, aparece un tercer rótulo, que es lo que Argentina se llama como el tibio. Es decir, la persona como que por miedo al rótulo no se quiere posicionar, pero no va por miedo al rótulo, va porque los rótulos son muy angostos, muy sesgados y te quieren posicionar en un lugar donde ya están establecidos los discursos y el script, ¿no? O sea, el guión, es como que ya está el guión, entonces si vos de repente coincidías con 9 puntos, pero no coincidís con el punto 10, ya está, ya estás por fuera Y porque, bueno, además, rompiste con los lo que mandamientos. tú dices de los tibios es al revés. A mí me dicen muchas veces, tú dices lo de, yo digo ni izquierdas ni derechas, siempre. Porque es que para mí es lo mismo. Y me dicen, no, es que eres un tibio, no eres valiente. Al revés, para mí es mucho más fácil decir, vale, soy de izquierdas. Y que Totalmente. tenga de repente un montón de gente que me apoya. O que diga, no, soy de derechas. Y que tenga un montón de gente que me apoya. No, lo difícil es no seguir la dinámica esta de las modas y decir, no, yo soy genuino, yo soy esto. Y pienso así, así y así. Si te gusta bien y si no, pues también. Eso es lo difícil. Es que es más difícil decir que no eres una cosa u otra que ir con la marea con uno. Yo por eso, Totalmente. cuando la gente dice, no, yo no soy de esto ni de lo otro, eso es valiente hoy en día. Porque a lo mejor hace 50 años no. Porque es como, no, yo me quedo de lado. Pero es que ahora es al revés, ahora es tomar parte. Pero es tomar parte por lo Totalmente. tuyo, además, ni siquiera por lo de otros. Y además no es por miedo, porque a veces está como esta parte como demagógica, ¿no? No es por miedo a los rótulos, no es por miedo a que me cataloguen en algo, porque no tendría problema en que esto sucediera en otros ámbitos, pero si concretamente se presentan dos bloques donde, como vos muy bien mencionabas, incluso si se tienen que dar la mano en ciertos aspectos, incluso lo hacen, si tienen que jugar con dobles estándares, lo hacen, si tenés estas grandes corporaciones norteamericanas capitalistas que apoyan a los movimientos de izquierda, a ver, Marx se espantaría si viera No, esto, sí, ¿no? Por sí, ejemplo, claro. ¿no? Entonces digo, si tenés esa situación, eh, a ver, tenés razones muy sólidas para poder dudar de estas perspectivas y posicionarte, y acá permitime introducir la perspectiva filosófica, pero yo creo que la actitud filosófica es la actitud como, no quiero llamarla como tercera posición porque no es plenamente política, pero digo, es una actitud que te permite estar como desde otro lugar, no digo por encima en un sentido de superioridad, sino digo como viendo todo como
desde afuera y decir, bueno, esta perspectiva, tomo esto, 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 de esta perspectiva esto estaría de acuerdo, pero después uno traza sus propias conclusiones, porque a ver, si vos al pertenecer a un bloque político ya te entregan los mandamientos, eso es otra forma de decir, no pienses, yo ya pensé por vos y acá tengo tu guión, como dijimos antes. Que es un poco lo que pasa también con el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, no pienses, acá tengo una inteligencia artificial. Ahí podríamos trazar la interesante analogía, que es que todo conduce como a esa sociedad sin hombres de Luhmann, ¿no? Esta sociedad de los estructuralistas, donde, bueno, tenemos una masa amorfa que ya pertenece a un discurso o al otro, pero lo que pasó a la clandestinidad, como decíamos antes, es Ese el pensamiento, sí. pensamiento. Y aparte, algo que no me quería olvidar, que lo mencionaste y también de esto hablas en tu libro, que, a ver, es una de las mutaciones, o mejor dicho, transfiguraciones más interesantes de la izquierda, es que los movimientos de izquierda, que la izquierda siempre se asocia con lo colectivo, ¿no? Pero hoy los movimientos de izquierda tienen que ver con el individuo, o sea, tienen que ver con que, bueno, nos juntamos todos como las burbujas, ¿no? Nos juntamos todos, pero todos pedimos algo que tiene que ver conmigo, con mi cuerpo, con mi individualidad. Y después nos vamos a nuestras Y cosas. además, que tú lo dices en tu libro, claro, esa gente, esa izquierda, cuando quiere imponer cosas a nivel social, lo hace en nombre de las minorías. Entonces no están sirviendo o pretendiendo servir a la mayoría de la población, no. Una cosa que es de una minoría la quieren visibilizar, que además es la excusa para hacerlo, y se lo imponen a la mayoría. Es decir, es coger los intereses de una minoría e imponérselo a la mayoría, que eso precisamente es lo que se supone que la izquierda o los comunistas han hecho toda la vida al revés. Era imponer lo colectivo, la mayoría, a la minoría. De hecho, Bolshoi significa mayoría en ruso. O sea, bolchevique viene de ahí, de mayoría. Pero es que es el mundo al revés, es que son la negación, literalmente, de lo que eran antes. Pero ya no te hablo solo de los comunistas, la izquierda socialista, tú lees lo que decían, por ejemplo, aquí en España, los socialistas en la República o antes, y ves las posiciones que tienen ahora, y es contra lo que ellos luchaban antes, es decir, es la negación. De hecho, uno puede realmente contar muchas anécdotas interesantes, ¿no? Cuando, por ejemplo, las comunidades transgénero, LGTB, etcétera, alzan la bandera comunista, ¿no? De la Unión Soviética. Y uno dice, bueno, pero ustedes ¿acaso están realmente informados porque lo que ustedes hacen estaba prohibido Sí, en sí, la está Unión prohibido, literalmente, es Soviética? verdad. Entonces, hay ahí como, no sé si una ignorancia o si realmente una mezcla de los signos, porque, a ver, hablamos mucho de posmodernidad y la posmodernidad tiene algo muy interesante, que además de trabajar con lo líquido, que esto lo hablamos en todas las esferas, ¿no? Cuando hablamos de lo cultural, de lo económico, de lo identitario, lo líquido es algo típico de la posmodernidad, que lo trabaja Bauman, por ejemplo, ¿no? Modernidad líquida, vida líquida, etcétera. Y también está la idea de lo trans. Lo trans es algo muy posmoderno también. Trans político, transgénero, transhumano. Lo trans es lo que va más allá de sus límites, ¿no? Y entonces cuando algo se sale de sus propios límites, los signos ya son libres de ser intercambiados. Y esto en todo sentido. Recién hablábamos de la izquierda y de la derecha. Bueno, entonces podemos tener una izquierda, pero que como ya se liberó de su idea original de izquierda, ahora puede, ¿no?, estar, por ejemplo, en la misma línea de las grandes corporaciones capitalistas y no tener ningún problema con esto. Y acá creo que también entra porque hablamos mucho de tecnología antes, y cómo funciona ese individuo también en un mundo virtual. Es decir, los modernos, y cuando digo los modernos podemos pensar en la Revolución Francesa, podemos pensar en la Revolución Bolchevique, tenían un mundo que transformar, tenían un mundo concreto, la revolución se hacía en el mundo. ¿Y qué pasa hoy cuando la revolución se hace en el teléfono, ¿no? Es decir, que cuando uno piensa que por hacer un tweet o hacer un posteo o teñirse el pelo de rosa o, no sé, dejar de comer carne, uno está siendo un radical revolucionario, ¿no? Lenin se sacaría el sombrero si los viera. Entonces digo, ¿cómo ha mutado tanto que además de... Porque, a ver, hay como una doble cuestión. No solamente al individuo lo atomicé, lo separé de su colectivo, y sabemos que las revoluciones las hacen los colectivos, no las pueden hacer los individuos separadamente. Entonces ahí ya tenés un primer conflicto con la revolución, que cómo haces una revolución cuando no tenés un colectivo, no tenés una cohesión. Pues que Y ellos, la segundo, realidad, claro, para ellos, ¿qué sí. es la realidad? Porque esa es otra cuestión.
Ahora parece que las redes sociales es la realidad. Ya, pero con eso no vas a transformar tu país, con eso no vas a transformar tu ciudad, con eso no vas a transformar tus relaciones laborales. Es que no es real. Aunque ahora se Claro, dé mucho peso y mucha importancia de no, somos una especie tecnológica. No en el sentido que lo quieren enfocar ellos. Y precisamente esa revolución que empieza por ti, en realidad es defender el individualismo más atroz y lo que hace es que no haya capacidad de transformación real, de transformación social. Es decir, tú te transformas en el sentido que tienes el pelo de colores. Vale, pero eso no cambia que yo gane más al mes, o que mis totalmente. condiciones laborales sean Bueno, mejores, hay una o que mi ilusión de país la... tenga soberanía, no lo cambia. Es Totalmente. decir, el problema es que son pequeños cambios pero que no llevan a la transformación social, que es la importante, o cultural o política, porque va todo de la mano en esa transformación. Pero ellos no van a cambiar nunca nada de eso. Porque la gente, además, incluso los que van más de políticos y de transformadores en redes sociales y se pasan la vida ahí, es que ellos saben que en el fondo eso no cambia nada. Es decir, tú no estás asaltando el poder. Cuando la gente dice, no, cuando los soviéticos decían, asaltaremos los cielos, ellos literalmente se veían asaltando los cielos, ellos, de ir ellos y hacerlo. Cuando ahora ellos lo dicen en redes, es una parodia. O sea, es que ya no es ni una farsa, es que esto ya es la tragedia, que la estamos volviendo a vivir. Y yo es lo Es que una veo, es quimera de gente que no. revolución, es una ilusión de revolución. Pero, a ver, hay una cuestión psicológica y acá siempre tiene un componente en el contexto en el que vivimos importante, la propia tecnología, porque, a ver, al principio, como decíamos, ¿cómo haces una revolución si tenés a individuos atomizados? Ya no tenés un colectivo. Y segundo, ¿cómo haces la revolución si no tenés un mundo real? ¿Cómo transformás un mundo que no existe, que es el mundo digital? Porque yo puedo estar todo el día en mi teléfono y hacer, como vos decías, publicaciones, posteos, que esto, que el otro, incluso estas otras cuestiones corporales, ¿no? Teñirme el pelo de verde o dejar de comer carne y volverme vegano, pero el mundo va a seguir igual. El mundo, cuando yo salgo del teléfono, salgo de haber hecho el posteo, el mundo sigue igual. Entonces, esta suerte como de éxodo, ¿no? Del mundo real al mundo virtual, depositar todo ahí y crear en ese contexto una ilusión y una quimera de revolución, también es la otra pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿no? ¿Cómo cambiar el mundo en un mundo que se volvió totalmente inmaterial, ¿no? El metaverso, ¿cómo se cambia el mundo ahí? Es que ahí no hay cambio. De hecho, los que más están promoviendo esto son precisamente los que son los dueños de esas grandes empresas, que son las que más dinero producen, los que más beneficio tienen. O sea, ellos, por ejemplo, te pueden poner un videojuego en el que haces la revolución. Eso es claro que lo hacen constantemente. Algunos son de éxito, pero jamás te van a dar herramientas para que tú hagas nada. Al revés, lo que van a hacer es absorberte. Es que literalmente yo creo que con el mundo virtual lo que pasa es que absorben a la gente. Y es gente viviendo como una vida que es, ¿cómo decirlo? Como la salida a la frustración de que eso que ellos tienen ahí, sin esfuerzo, no lo van a tener jamás en la vida real. Y es una pena porque si tú no trabajas y no te esfuerzas en el mundo real, no vas a mejorar. Es decir, si tú quieres tener un buen físico, ve al gimnasio, ponte a entrenar, haz deporte. Si tú quieres tener más cultura, ponte a leer, ponte a escribir, ponte a conocer a gente, ve a debates, haz algo, muévete. Si tú quieres un mejor trabajo, tendrás que esforzarte, disciplinarte y trabajar para conseguirlo. No te lo va a regalar a alguien mágicamente porque estés 14 horas al día en Internet. Es que es contraproducente. Y además, a ver, toda la cuestión psicológica que hay para que, a ver, ¿por qué hablamos de metaverso? Porque hay una realidad paralela que, bueno, depende todavía de la realidad material, porque depende de los gadgets y demás, pero es una realidad virtual en donde, como vos decías, hay un componente psicológico muy fuerte. Se solucionan ahí muchas problemáticas que en el mundo real no se solucionan, pero yo puedo entrar y puedo crearme 500 perfiles, crear, ahora está toda esta cuestión de los avatares, hay un proyecto que se llama el Avatar 2045, que se está tratando como de migrar la conciencia humana a un holograma y bueno, para el 2045 ya va a estar, ¿no? Este cuerpo en el metaverso y demás. Y la cuestión es, ¿qué pasa con ese individuo que ya migró todo a esta
red virtual y todo lo que eso implica en su momento, porque antes, en un momento mencionabas, y después nos fuimos de tema, ¿no? Pero cómo estas tecnologías están creadas por personas concretas, en lugares concretos, de hecho de países concretos, ¿no? Con intereses concretos, intereses económicos y políticos muy fuertes, y cómo hay toda una centralidad en realidad de la producción de esa tecnología. Y acá también entramos en lo que es las regiones del propio transhumanismo, ¿no? Cuando uno ve todas las tecnologías impulsadas por Silicon Valley, todas las tecnologías impulsadas por Elon Musk y todo lo que pasa en Google, en Facebook, ahora en Meta, todo lo que fuera, estamos hablando de compañías norteamericanas que monopolizan la producción de este tipo de tecnologías y que además contienen y almacenan toda esa información. Antes hablábamos de la deshumanización en todas sus formas y vos hablabas de la importancia de volver a lo humano, ¿no? Que yo creo que ahí la filosofía tiene mucho trabajo para hacer. Cuando nosotros, empecemos un poco para atrás, desde antes, cuando en los 50 se produce la revolución informática y cibernética, ¿no? Turing, por ejemplo, ¿no? Introduce lo que es la máquina de Turing, que es como el primer computador, y cambia radicalmente el modo en el que yo tengo de entender el mundo, ya ahora desde el punto de vista de la información, cambia radicalmente el modo que yo tengo de entender al ser humano, porque ahora ya estoy trazando analogías entre lo que es la inteligencia artificial, en ese momento la computadora, la máquina de Turing, y el pensamiento, y se empiezan a desdibujar los límites entre lo que es una máquina y lo que es un ser humano. Y cuando Turing hace el test, ¿cuál era el objetivo del test? ¿No? Él decía, en el momento en el cual el interlocutor ya no diferencie si está hablando con la máquina o con el humano, ahí el test es exitoso. O sea, básicamente, en términos de lo que estamos hablando hoy, cuando se desdiferencie la diferencia, valga la redundancia, entre la máquina y el ser humano, ahí el test es exitoso. Entonces, empezás a entrar en un paradigma donde el modo de entender el mundo y obviamente al ser humano que está en ese mundo es desde la perspectiva informática. Vos antes mencionaste el quantified self, el dataísmo, ¿no? Todo esto y bueno, llegamos a esto un poco, que es clave porque es el componente tecnológico de cómo se entiende la subjetividad desde la perspectiva contemporánea. Cuando transformaste la complejidad humana en bits, calorías, datos, números, etcétera, empezás a hacer un entendimiento del ser humano que antes, ¿cómo eran las premisas del humanismo? Eran premisas que estaban determinadas desde lo que significa ser un ser humano, desde los valores y las virtudes del ser humano. Ahora lo que explica lo que es un ser humano es informático. Yo tengo un paquete de información. Con toda la información que yo le doy a la computadora, que yo le doy al software, se configura un psicograma del individuo ya. Entonces ya las compañías es como si no trataran como humanos, sino que trataran con paquetes de información. Transformar la complejidad del ser humano a datos y crear un psicograma del individuo a nivel virtual. De esto habla mucho Shoshana Zuboff en El capitalismo de vigilancia, ¿no? Como incluso hubo conflictos con Google, que bueno, habían recopilado muchísima información de individuos y bueno, hubo incluso problemáticas legales porque se decía que con toda la información recopilada con Google Street View se podía crear un psicograma de una persona con muchísima y muchísima y muchísima información. Y esa información no es que desaparece en el espacio sideral, sino que se acumula y todo lo que es el universo del Big Data hace incluso un uso económico de la información. No, Estamos, de hecho, y va peor, cada vez hay más control, incluso con el reconocimiento facial. Es que ya en China totalmente, pasa, estamos yendo hacia algo mucho peor que el gran hermano, algo mucho peor. totalmente. Y no nos damos cuenta, porque es como si tuviéramos, por decirlo en estos términos, pero como un espía en nuestros Permanente. bolsillos. Sí. Porque aparte, en un momento lo mencionabas vos, Roberto, todo está, cuando hablábamos de lo rápido, ¿no? Que uno consume la información, pero el diseño se llama el UX UI, ¿no? El User Experience, User Interaction que tienen las plataformas, está hecho de tal forma para que eso suceda de la forma que para que vos te absorbas, ¿no? Por la máquina misma, ¿no? Por la pantalla. De hecho, no sé si recuerdan, pero en un momento a veces hacen, bastante seguido, hace ajustes, por ejemplo, Instagram. Y en un momento, si se acuerdan, había cambiado, si no me equivoco, el botón de donde subías stories con el botón del shop. Entonces, por hábito,
ibas a querer subir un story y en realidad cliqueabas en el shop. Entonces te ibas a lo que es, bueno, ventas, básicamente, ¿no? Entonces, toda la lógica que tiene el recorrido que uno hace, y ahí hay un montón de investigación, digamos, psicológica, ¿no? De cómo funciona la mente y cuáles son los rangos de atención, cómo funciona la mente humana cuando consume información. Todo está configurado para que vos pases más tiempo ahí. Cuanto más tiempo pasas ahí, más información estás dando. Hoy a uno le quitan el teléfono y pueden saberlo literalmente todo, porque desde el historial de búsqueda hasta los intereses, hasta lo que uno consume, lo que gasta, lo que hace, todo está ahí acumulado. Y como decimos, esto además vos decías que es peor que el Gran Hermano, y la verdad que creo que lo peor de eso es lo imperceptible que es el esquema. Lo imperceptible, digamos, y esto que no suene a dramatismo, pero se genera una relación muy asimétrica con la pantalla. La pantalla conoce todo acerca de nosotros. ¿Nosotros cuánto conocemos de la pantalla? No, Muchas veces muy o sea, poco. no sabemos quién está del El otro lado. usuario medio, nadie, nada. Nadie. ¿Y qué haces en ese esquema donde además esta suerte se usa el término muchas veces panóptico digital justamente, ¿no? Porque bueno, el panóptico de Bentham, que era un panóptico físico, ¿no? Era como este sistema carcelario que tenía una torre en el medio que observaba todas las celdas puestas en círculos alrededor. Hoy estamos en una situación similar, ya no con la estructura del panóptico, pero en su versión digital, donde hay un ojo que nosotros no vemos, pero que puede realmente recuperar toda la información al respecto. Y después toda la politización que se hace además de esa información recopilada. Las guías de la comunidad, ¿no? En Instagram, es decir, cómo apenas si comentás algo que va en contra del discurso, de las reglas establecidas de antemano, que ha impuesto la, entre comillas, comunidad de Instagram, cómo automáticamente esa información es cancelada. Entonces, algo que se celebró antes como una herramienta de libertad, ¿no? La red digital, el teléfono, las redes sociales, hoy en día está cada vez más siendo arrastrada y formando parte todo lo contrario de lo que sería la heteronomia, ¿no? Y sobre todo política. Y esto además tiene en proyección un lado todavía peor. Hay mucha gente que defiende teorías, y hablo de gente respetada a nivel de divulgación y demás, de que antes la televisión estaba lejos y te decían no te acerques a la televisión que te quedarás ciego. Ahora se ha acercado con el móvil y lo tenemos aquí, y que el siguiente paso, y de hecho aquí luego quiero hablar un poco del transhumanismo, es tener el chip. O sea, si ya hay un control con el móvil y una dependencia brutal con el móvil, imagina la gente la que puede haber con un chip. Con un chip que además posiblemente sea hackeable y que tiene unas implicaciones muy complicadas. Y hay gente que dice, no, pero ya a través del marketing y la publicidad ya te hackean. Y yo creo que no es lo mismo eso a que se metan literalmente en tu cabeza. Y eso es un problema, porque hay mucha gente que lo ve como algo positivo. Yo voy a ser sincero, yo por ejemplo, hacer que un ciego pueda ver, me parece, o sea, escoger una persona que tiene una minusvalía y elevar su capacidad a la de un humano normal. Eso a mí me parece un avance de la medicina. Pero la gente que ya quiere tener brazos biónicos, que quiere tener visiones especiales, que quiere ser más que un humano, en el fondo lo que se está dejando, sobre todo a la hora si se meten un chip en el cerebro y otras cuestiones, lo que está haciendo es dejar de ser humano, es decir, está cediendo su humanidad por una supuesta promesa, no sé muy bien de quién, aunque sea propia, de mejora, pero que a lo mejor puede ser su ruina, porque esto no es ni experimental. Entonces yo creo que esto es el siguiente paso. O sea, el poshumanismo es como quitarle la importancia a lo humano, como si no fuéramos nada, o no fuéramos más que un árbol o que un perrito, pero, o una máquina, pero el transhumanismo lo que conlleva es que es dejar la humanidad, o sea, es ir cediendo tu humanidad. No se sabe muy bien para qué, porque ¿por qué quieres dejar de ser humano? Entonces yo creo que eso tiene mucho peligro, sobre todo porque han preparado el terreno de gente, vamos a decir, que la han simplificado a nivel de pensamiento, de capacidades, de identidad. Y claro, son gente que son un poco carne de cañón para ofrecerse, para hacer este tipo de locuras. Aquí en España algunos han hecho famosos
son ridículos, en plan que se han puesto como orejas de elfo para captar mejor, o sea, no sé, cosas muy locas, pero esto blanquea este tipo de cuestiones, porque tú te imaginas ese friki y te ríes, pero no te imaginas el lado oscuro que puede conllevar meterte un chip en el cerebro por una empresa controlada por un magnate que le importas muy poco y que además tienen un pensamiento muy concreto y una forma de actuar que si yo veo el sesgo en Alexa, que es algo muy sencillo y muy precario, imaginad cuando tengáis una inteligencia artificial ahí metida, porque eso es lo que mucha gente quiere tener. Y lo que van a hacer es delegar, literalmente, delegar el pensamiento en esa IA. Y hay mucha gente que ya está defendiendo esto ya no está en ciencia ficción, es decir, ya hay gente proponiéndolo. Y a mí me parece antihumano y por eso creo que la reivindicación de la humanidad es tan importante, debería ser algo colectivo muy amplio, obviamente, porque humanos somos todos, y deberíamos de dejarnos tonterías de etiquetas, de packs ideológicos. La humanidad va por encima. O sea, si hay que hacer contradicciones de cuáles son más importantes o no, la humanidad es la primera. Yo lo siento, pero es así. Porque sin humanidad no hay nada más. Es decir, todo lo demás deriva de la humanidad. Y yo por eso considero que es tan importante que gente que podemos, o en teoría somos tan diferentes, nos podamos sentar y podamos acercar posiciones, porque esto va a acercar a mucha más gente. Yo soy bastante pesado con esto, Mane, he de admitirlo. Quiero recomendar tus 2 libros. El poshumanismo del exilio radical es el primero que me leí yo, pero Mane me ha dicho que no debería haberlo hecho así. Y el otro es la singularidad radical. Este podcast lo hemos hecho online, pero cuando Mane venga a España nos dijo que nos iba a dar uno personal y aparte vamos a intentar montarle una conferencia en la universidad porque yo creo que merece la pena que la conozcáis y que escuchéis lo que tiene que decir y también que leáis lo que tiene que decir. Muy importante, aquí somos gente que fomenta la lectura y también el libro en físico. Yo leo mucho en digital por el doctorado, pero ojalá pudiera leer siempre en físico, así os lo digo. Así que, Mane, como me estoy medio muriendo de la tos y aguantándome, si te parece, lo dejamos aquí por hoy. Y si algún día quieres venir, yo tengo múltiples cosas que hemos dejado sin hablar. Si quieres hacer una segunda parte, yo encantado. Genial, Roberto. La verdad que muchísimas gracias por la promoción también de los libros. Me alegro que te haya gustado la lectura. Yo siempre invito a todos a que se interesen por estos temas y que realmente indaguen, porque acá, como decías vos muy bien, Roberto, nos estamos jugando lo que es el destino de la humanidad. Esto no es futurología, ni ciencia ficción, ni un futuro lejano, sino que estas cosas están sucediendo, ya hay pruebas, hay chips intracutáneos, hay personas que se están realmente alterando el cuerpo y siguiendo esto que los transhumanistas llaman la libertad morfológica, ¿no? Modificar libremente el cuerpo sin ningún tipo de atadura, y creo que por eso nos concierne a todos estos temas. Son temas relacionados a lo que significa ser un ser humano, al sentido que tiene lo humano en la Tierra, y me parece que son asunto de todos deberíamos interesarnos por esto y realmente participar en estos debates para que no unos pocos terminen decidiendo por todos y para el destino de la humanidad entera. Así que bueno, Roberto, muchísimas gracias por siempre estar abierto a tratar estos temas también, que no son explícitamente temas políticos, pero al final todo desemboca, ¿no?, en lo que es digamos, el paisaje político, la actitud política y el lugar político que tiene el ser humano en la sociedad. Pues muchas gracias, Mane, y esperamos verte en persona. Gracias, Roberto. Nos vemos entonces, espero pronto, afuera del mundo virtual, y gracias a todos los que nos escucharon hoy.